Hola, buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Bueno, hoy tenemos el placer de contar con la presencia de estos 4 ponentes. Yo creo que representan, que ejemplifican perfectamente los distintos ámbitos en los que tenemos que trabajar, ¿no?, de una forma coordinada, en el conocimiento, la protección y la difusión del patrimonio arqueológico, porque representáis, ¿no?, yo creo que a la empresa, a los centros de investigación, a las fundaciones y a la administración, ¿no? En el extremo está con nosotros Maite Pérez Gil, que es la directora de la empresa Acteo Arqueología y Patrimonio. Es licenciada en Historia y tiene diploma de estudios avanzados en Prehistoria por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la arqueología de gestión, principalmente dentro del sector eléctrico, gestionando más de 1000 proyectos en los últimos 23 años por todo el territorio nacional. A mi izquierda está Patricia Evia Gómez, doctora en arqueología, actualmente jefa del Servicio de Patrimonio y Arqueología de la Viceconsejería de Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, una actividad que compatibiliza con su función docente como profesora asociada del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. A su lado, Carlos Bayod Lucini, arquitecto y doctor en Historia y Teoría del Arte. Es director de proyectos de la Fundación Factum y compagina su trabajo centrado en el desarrollo y aplicación de tecnología digital para la documentación, estudio y difusión del patrimonio con su labor como conferenciante y profesor en distintas instituciones y universidades a nivel internacional. Y Ignacio Montero Ruiz, habitual de esta casa, doctor en arqueología, investigador científico en el Instituto de Historia del CSIC y responsable del proyecto de investigación Arqueometalurgia de la Península Ibérica, desarrollado desde 1982, todo un referente en arqueometría que ha contribuido de manera decisiva a la interpretación de la tecnología metalúrgica. Ignacio, en el cual se han generado más de 30.000 análisis elementales, 1.200 metalografías y 1.500 análisis de isótopos de plomo. Toda una trayectoria de gran envergadura. Ignacio es actualmente coordinador de la Conexión Arqueología, Archaeology Hub del CSIC. Es una red de 25 centros, 47 grupos y 277 personas, cuyo objetivo es fortalecer la colaboración entre institutos de investigación. Bueno, pues para favorecer el intercambio de conocimiento y el aprovechamiento de todas las infraestructuras que tenéis en el CSIC. Muchísimas gracias a los 4 por estar aquí hoy con nosotros. Como hemos visto en la ponencia de Gonzalo Ruiz Zapatero, verdaderamente ahora mismo se está hablando de unos nuevos tiempos, una auténtica revolución en arqueología gracias a la multitud de desarrollos, de innovaciones técnicas y tecnológicas. Estos avances, estas innovaciones verdaderamente son muy distintos, vienen de muy diversas disciplinas, pues tenemos tanto todo lo que es la ingeniería de los sistemas geográficos, la aplicación de robótica y el uso de drones, todo lo que es la ingeniería o la ciencia de datos, el avance brutal que se ha dado en genómica y genética, y también la proteómica, y en arqueometría también todo lo que es el avance gracias a los aceleradores de partículas, por mencionar algunas de las disciplinas más destacadas, pero verdaderamente la expansión de estos campos está siendo tremenda. Pero yo quería hablar concretamente en el ámbito de la arqueología de gestión, que es lo que estamos tratando sobre todo en estas jornadas, y quería preguntarle específicamente a Patricia, verdaderamente, ¿qué tecnologías son las que se han consolidado en la práctica arqueológica en la última década, las que ya forman parte de vuestra metodología habitual que gestionáis desde la Administración? Todos los que estamos aquí, yo creo que todos, sabemos que lo principal para la Administración es la protección del patrimonio. Entonces, para la protección y la gestión de ese patrimonio. Para esa protección y para esa gestión es imprescindible tener un buen inventario. Sin ese inventario, quizás es lo que llamaría Arturo en su conferencia la arqueología enlatada. En realidad enlatamos a los bienes patrimoniales, pero es que no tenemos otra forma de hacerlo para poderlos gestionar y para poderlos proteger.
Entonces, la administración que enlata y enlata con nuevas tecnologías, pues creo que gestiona mejor. Nosotros hemos tenido la suerte en los últimos 3 años de desarrollar un proyecto con un convenio con Red Eléctrica y con la empresa Acteo de sistema de información geográfica aplicada al patrimonio cultural de Castilla-La Mancha. Han sido 3 años duros, con un trabajo extenuante, pero muy divertido también. Hemos conseguido poner en orden todo nuestro inventario y ahora disfrutamos de una herramienta que ni nosotros mismos como funcionarios nos lo creemos, porque podemos gestionar el patrimonio de una manera muchísimo más ágil, muchísimo más rápida y sobre todo muchísimo más precisa en los datos que estamos ofreciendo y en los datos que ofrecemos a los administrados. Ese es nuestro principal cometido. Con lo cual sabemos y aseveramos que los sistemas de información geográfica hoy por hoy son imprescindibles para la gestión son la base, para la gestión del patrimonio, sobre todo asociados al inventario y a cualquier otro aspecto de nuestro trabajo. Por otra parte, nosotros aplicamos y obligamos, por así decirlo, por resolución firmada por Viceconsejería, a aplicar nuevas técnicas en la conservación y sobre todo en la documentación de los yacimientos. De hecho, os pongo un ejemplo. Durante el año pasado hemos hecho contratos para actualizar las bases de datos que teníamos de arte rupestre, sobre todo relacionados con el bien patrimonio mundial Arampi, del arte rupestre del arco mediterráneo, que lo teníamos, y nuestra culpa, yo ahí mea culpa, lo teníamos bastante abandonado en ese sentido, nos hemos puesto las pilas, hemos hecho el plan de gestión, pero sobre todo hemos hecho contratos para documentar ese arte rupestre. En estos contratos ya hemos exigido una serie de técnicas porque consideramos que no solamente la gestión, sino también la conservación preventiva es importante, es fundamental para poder tener controlados esos yacimientos. Y entonces pues una serie de técnicas como fotografía, fotogrametrías, gigapíxel, además hemos exigido hasta un mínimo de precisión. No voy a explicar ahora aquí todo, pero vamos, con un pliego de condiciones de varias páginas y todos relacionados no solamente con la documentación del bien, del arte rupestres, sino también del yacimiento y del entorno para hacer esa zona de protección. Con lo cual, toda la tecnología de fotogrametrías, gigapíxel, todo el tema de fotografía específica con distintos grados de fusión que hacen que tengamos documentados perfectamente a día de hoy. Eso no se acaba ahí. Dentro de unos años tenemos que volver a repetir con las nuevas tecnologías que tenemos, pero ya lo estamos exigiendo. Y por supuesto, a nivel de obras, en todas las obras, en los estudios previos, en inmuebles, tanto en yacimientos arqueológicos como en inmuebles sobre cota cero, exigimos ya, evidentemente la fotogrametría ya no hay que exigirla porque ya la plantea de serie, ¿no? pero sí los estudios de estratigrafía a través de fotogrametrías. Ya es lo más preciso y es lo que tenemos que exigir, pero también georradar cuando los estudios previos no queremos. Yo creo que la época de de entrada con sondeos y destrucción de la arqueología, pues creo que la administración tiene que dejarla un poco al lado e ir por técnicas menos destructivas que en principio podrían parecer menos fiables, pero sí lo son. Mira, precisamente sobre ese tema quería preguntarle a Maite, porque claro, uno de los problemas tradicionales que tenemos en la práctica arqueológica siempre ha sido la destructividad, ¿no? La destructividad implicaba excavar, modificar los terrenos, ¿no? Y entonces quería preguntarle a Maite, en vuestro día a día como empresa, ¿no?, de arqueología de campo, cómo estas nuevas tecnologías, como por ejemplo el LIDAR, os pueden ayudar a hacer una prospección menos destructiva, que no modifique los paisajes, ¿no?, que no afecte a la materialidad de los bienes arqueológicos. Y si vuestro trabajo, pues gracias a esto, es más rápido y más preciso, o si cómo estáis implementando, ¿no?, estas tecnologías. Pues nada, siguiendo un poco el hilo de Patricia,
evidentemente estas nuevas tecnologías, que ya lo han contado también un poco ayer, ¿no? Pues ha modificado vuestro día a día, metodología de trabajo, ¿no? Porque, bueno, a ver, a nivel de empresa, ¿no? Pues hemos partido de inventarios en papel, ¿no? En todos los procesos, ¿no? O sea, se ha cambiado, porque en estas primeras fases iniciales en las que nosotros tenemos que hacer una documentación, por ejemplo, si tenemos que hacer una prospección de una línea eléctrica, ¿no? Pues tenemos que hacer estos estudios de inventario. Claro, hemos salido del papel, de tener que ir a cada comunidad autónoma a consultar el papel, con lo que eso conlleva. Primero de tiempo, segundo estábamos en coordenadas geográficas en muchos casos, ¿no? Y de ahí nos hemos ido, bueno, con el paso de los años y en casi todas las administraciones, porque eso está así ya muy avanzado, pues directamente a solicitar una consulta y que te lo envíen, o incluso, como comentaba ayer Mariche, a poder acceder nosotros a los datos, bueno, claro, en otros sitios también en la Comunidad Valenciana, etcétera, que tú puedes ya desde tu oficina, oye, meto la línea, miro a ver qué afecciones tengo, tal. Eso por un lado. Y luego, bueno, pues el GIS, evidentemente, es que es fundamental, porque todo ese trabajo previo que para nosotros, antes de salir a campo, es necesario, pues tú coges el GIS, estás ahí y puedes cargar todas las capas que necesites. Puedes cargarte toda la cartografía histórica, algo que antes pues era impensable, porque, a ver, decías, uy, ahí parece que tengo algo raro, ¿no? Bueno, pues tengo que irme al archivo, que vete tú a saber si me dan acceso, cuándo, cómo, no puedo acceder. Ahora, simplemente cargas una capa y es que tienes toda la cartografía histórica para poder ver cualquier elemento. Eso es muy útil para la etnografía, por ejemplo, porque aparecen reflejados por muchos molinos, casillas, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto, sin dejar de lado las ortofotos, ¿no? Claro, partes del vuelo americano, que ya te da muchísima información, por ejemplo, para todo lo que es, bueno, que salía aquí las casamatas de Fuerteventura, ¿no? Pero las trincheras de la guerra civil, que en muchos casos están perdidas porque son campos de cultivo, pues con estos vuelos americanos, por ejemplo, puedes seguir estos trazados y ayudarte a esa documentación, ¿no? Para luego pues implementar medidas preventivas, etcétera, ¿no? Y, y bueno, una cosa también importante, porque claro, nos quedamos un poco siempre como en el vuelo americano y tal, pero realmente también las ortofotos que existen en el Instituto Geográfico Nacional, que puedes ver todo el desarrollo pues desde los años 80 o 90 de un territorio, pues muchas veces nos ha pasado que hemos documentado yacimientos arqueológicos, que hemos hecho sondeos porque había mucho material en superficie, ¿no? Y el resultado ha sido negativo. Y dices, jolín, ¿qué ha pasado aquí, no? Y entonces en ese momento te llega el paisano, porque siempre llega el paisano, ¿no? Y te dice, no, pero es que esto que está rellenado de la carretera esta que había ahí, y es que ahí había un yacimiento arqueológico. Y dices, o sea, que todas estas cerámicas que tengo aquí en realidad eran de ese yacimiento, y claro, yo no lo sé. Ahora, con una ortofoto, por ejemplo, tú puedes ver, otro día lo comentábamos a la oficina, mira, esta zona de Cárcavas la han rellenado de repente, han pasado 5 años y ahora está rellenada. Pues hombre, estos materiales no son in situ, ¿no? Y eso, pues, esto ya simplemente antes de salir a campo. Luego, sales a campo y esto, a ver, puede parecer una tontería, pero es muy útil una herramienta que es que tú ya llevas en tu móvil. O sea, tú antes ibas, no estoy hablando de hace tanto tiempo, ¿eh? O sea, ibas con tus papeles ahí, tus 1.25.000, si llevabas alguna ortofoto en papel, pues bueno, bien. A ver, ha pasado tiempo, ¿eh? Yo, claro, estoy aquí retrotrayéndome, ¿no? Pero bueno, no hace tanto. Y ahora tú vas con tu móvil, con tu aplicación, con la línea eléctrica, con los apoyos, con los accesos, con las zonas de ocupación temporal, con todos los yacimientos arqueológicos, con toda su información, con la ortofoto abajo. Y va registrando en campo, en el momento, pues oye, encuentro un yacimiento arqueológico, le hago una poligonal. Todas las fotografías georreferenciadas. La información, que esto puede parecer una tontería, pero cuando estás en campo, caminando, con frío, con lluvia, con sol, pues es que tú lo vas grabando y te lo va transcribiendo. Eso es importante, ¿por qué? Pues porque nuestro trabajo requiere muchas veces de la inmediatez y de las prisas, ¿no? Que siempre se ha venido comentando también ahí, oye, que hace falta entregar el informe, ¿qué tal? Bueno, pues es que tú ahora mismo en campo mandas ya la información, o sea, terminas el día y puedes mandar la información al gabinete georreferenciada, todo digitalizado y con toda la información. Mucho más rápido, más preciso, mucho más eficaz. Puedes tener una persona en la oficina que puede ir haciendo el informe en paralelo. O si tienes que ir a revisar, como nos ha pasado a veces con líneas eléctricas. Oye, que quiera revisar una modificación que ha habido, no sé qué. Venga, pues corriendo vete tú a revisarlo y mándame la información y yo la voy metiendo.
Entonces, bueno, eso pues es que ha cambiado la metodología. Bueno, y el desarrollo, ¿no?, de las aplicaciones en los propios móviles para crear modelos digitales es que está siendo vertiginoso, la ¿no? fotografía. Y incluso a nivel usuario, ¿no? Todo lo que está en la ya para el móvil. Para móviles es que lleva un ritmo increíble. Respecto a los modelos digitales, y aquí quiero preguntarle específicamente a Carlos, bueno, los modelos digitales no solo los podemos utilizar para difundir nuestro patrimonio, ¿no?, para documentar, sino que también pueden ser un elemento clave en lo que es investigación en conservación. Es decir, es una herramienta fundamental. Por ejemplo, con ellos podemos hacer estudios morfométricos cuantitativos que nos permitan evaluar la incidencia de los agentes de deterioro, es decir, poder rastrear y registrar cómo van evolucionando, ¿no?, los estados de conservación de los bienes arqueológicos. Entonces quería que me hablaras un poco de las últimas tendencias en este campo, pero también algo que se ha desarrollado muchísimo es la impresión aditiva, lo que conocemos familiarmente como impresoras 3D. ¿No? Antes, si queríamos tener una réplica de un bien, pues teníamos que hacer tradicionalmente una copia por contacto aproximada. Ahora la verdad es y también impresoras 3D que se basan en los modelos digitales, pues tenemos la posibilidad de hacer réplicas sin contacto, ¿no?, sobre bienes o que están muy, muy deteriorados o bienes en situaciones de vulnerabilidad extrema. Entonces quería que me hablaras un poco de estos dos aspectos. Pues muchas gracias. La verdad es que estoy realmente agradecido de formar parte de esta mesa porque compartir nuestro trabajo precisamente en un foro que tiene que ver con estudios sobre arqueología, pues encaja muy bien con nuestra aproximación, porque en Factum nos dedicamos al desarrollo de tecnología digital para ayudar a proteger todo tipo de patrimonio cultural, pintura, escultura, manuscritos, mapas, etcétera, ¿no? Pero es verdad que nuestro origen, el trabajo que empezamos haciendo hace ya 25 años, fue precisamente en un sitio de gran interés desde el punto de vista arqueológico, como es el Valle de los Reyes en Egipto, en Luxor, ¿no? Allá por el año 2001 intentamos ya adaptar la tecnología existente en el momento de escaneado 3D para poder documentar los relieves murales, por ejemplo, de la tumba de Seti I. Tengo fotografías en las cuales estamos utilizando tecnología que a día de hoy parece totalmente arcaica, ¿no? Ordenadores que bajábamos al interior de la tumba, intentando, como digo, adaptar otros sistemas de escaneado 3D, por ejemplo, escáneres láser que se aplicaban para monedas, porque el interés entonces y un poco la obsesión sigue siendo capturar la textura de las obras de arte o de una pintura mural con relieve con la máxima resolución posible. Se ha mencionado la necesidad de la precisión, pues la resolución, que parece lo mismo, pero es diferente, es muy importante. Es decir, la cantidad de puntos de información que tú puedes documentar en la superficie de una obra de arte. Con el tiempo hemos ido creando nuestros propios sistemas de escaneado. Entonces no existía el potencial que tiene ahora la fotogrametría. Entonces nos vimos obligados a desarrollar sistemas de escaneado propios para poder acometer estos trabajos. Pudimos volver al Valle de los Reyes, por ejemplo, para escanear la tumba de Tutankamón, y con ello, con técnicas de impresión aditiva, pero también con técnicas de mecanizado, poder materializar la información digital que se había obtenido, en este caso de las 4 paredes de la cámara funeraria de Tutankamón, para crear un facsímil, crear una réplica exacta a escala real que reprodujera todas las variables de textura y color que uno puede encontrarse en la tumba original. Desde el año 2014, este facsímil está instalado cerca del monumento original, de manera que quien vaya al Valle de los Reyes tiene de alguna forma la oportunidad de comparar la experiencia, ¿no? Y también quitar la presión del turismo Y con ello, arqueológico, efectivamente, con ello es una aliviar un poco posible respuesta a esta idea de turismo sostenible, que permita pues aliviar un poco la presión en esos sitios que reciben una gran afluencia de turismo y que pueden poner el bien original en riesgo, ¿no? Entonces, en nuestro trabajo existe siempre esa ambición, ¿no?, de poder documentar los sitios arqueológicos y los bienes culturales en general con la máxima resolución posible. Primero porque los archivos digitales son en sí mismos totalmente valiosos, como comentabas, para conservación, estudio, monitorizar la evolución de un bien a lo largo del tiempo, pero luego en algunos casos se puede volver esta información digital a un soporte material y con ello realizar facsímiles que contribuyan a su conservación sin contacto. Creo que estamos avanzando muchísimo, ¿no? Y además, sobre todo, en el tema de patrimonio en riesgo, yo creo que todos tenemos ya bastante claro que el patrimonio arqueológico, como se ha dicho en las jornadas,
es un recurso irreemplazable, que es finito, que tenemos que disminuir el riesgo de su pérdida por todos los medios posibles. Y bueno, también como comentaba Gonzalo, ¿no?, del análisis del clima en Europa en los últimos 30 años, pues hemos visto que la incidencia de los fenómenos hidrometeorológicos extremos cada vez es mayor, ¿no?, que nuestro patrimonio arqueológico está cada vez más amenazado. Los diversos sucesos que han ocurrido en España en los últimos tiempos, pues bueno, nos han mostrado que necesitamos alcanzar una mayor preparación frente a estos riesgos y emergencias. Y en este sentido quería preguntarle a Patricia cómo nos pueden ayudar estas nuevas tecnologías a proteger, documentar e incluso reconstruir el patrimonio una vez que ha sido dañado. ¿Cómo nos pueden ayudar? En múltiples aspectos, ¿no? Sí, Mm. desde luego el cambio climático está aquí, Realidad. ha venido para quedarse además, y cuanto antes lo aceptemos, pues mejor vamos a proteger el patrimonio. Nosotros hemos tenido problemas generados por el cambio climático muy recientemente. El día 29 de octubre, la Dana que asoló Valencia, pues también asoló parte de Castilla-La Mancha. No es comparable el daño que hizo, pero desde luego el daño a una pequeña población, a un pequeño conjunto histórico como Letour, fue muy grande, en proporción fue muy grande. Fueron más de 90 viviendas de un pequeño pueblo de no más de 700 habitantes, 90 familias que tuvieron que salir de sus viviendas sin saber si iban a poder volver a ellas, y con 6 fallecidos. Entonces, en relación con el patrimonio, este SIG que le teníamos casi recién estrenado, ha sido un lujo poder trabajar con él, porque el primer triaje que se hizo con el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha, y se utilizó el SIG. Nosotros hemos utilizado ese triaje, lo hemos podido superponer a nuestro inventario de patrimonio cultural y hemos podido saber en cuestión de segundos qué bienes del patrimonio cultural estaban afectados por esta riada, aparte de muchísimas cosas más. Y sobre todo lo que decía Maite, hemos podido salir con aplicaciones móviles para tablets y para smartphones, y trabajar sobre el terreno, pues por ejemplo con QField, trabajar sobre el terreno con este proyecto de SIG y irlo modificando directamente. También nos ha servido para poder dar toda la información al Plan Nacional de Gestión de Riesgo y de Emergencias, que ha sido tanto para Valencia como para nosotros una ayuda inestimable, y que seguimos trabajando con ellos, y sobre todo ellos con nosotros y ayudándonos, porque es lo que necesitamos, ayuda en ese sentido. Si no hubiéramos tenido esa herramienta, la protección del patrimonio hubiera tardado muchísimo más en salir a flote, y sobre todo no hubiéramos sido efectivos para poder transmitir esa preocupación. También nos ha pasado muy recientemente, eso ha sido una gran catástrofe por una dana muy grande, pero es que simplemente un mes de lluvias como hemos tenido en marzo ha sido consecuencia del derrumbe de parte del puente medieval por favor, no romano, de Talavera de la Reina. Yo quería hacer incidencia aquí. Yo antes he hablado de fotogrametrías y de otro tipo, láser escáner y demás. Los puentes de Toledo, los puentes del conjunto histórico de Toledo, de Alcántara y San Martín, los teníamos documentados con fotogrametría y con láser escáner, además en distintos años. Sin embargo, el de Talavera no. ¿Cuál ha sido la diferencia? Que no podemos hacer esa conservación preventiva todo lo bien que podríamos en el de Talavera, como lo hemos podido hacer en los de Toledo. Entonces, es imprescindible que empecemos ya a tener esa documentación en las administraciones, claro, para poder reaccionar a tiempo. Que haya una labor sistemática, de recopilación de datos. Para esa conservación preventiva es imprescindible. Que nos pongamos, por así decirlo, las pilas las administraciones en tener esa documentación, y además para poder transmitirla. Bueno, un tema que quería hablar con Ignacio, se ha hablado en las jornadas de los tendidos eléctricos, ¿no?, las renovables. Toda esta tecnología, pues al final está hecha con ingeniería, pero con materiales físicos.
y se basa en la explotación también de unos recursos naturales y minerales. Quería preguntarle a Ignacio, que es un gran experto en tecnología del pasado, ¿no? Para construir todas estas infraestructuras necesitamos metales. Y ahora que además estamos en un pleno cambio, ¿no? A nivel de geopolítica, política económica mundial, ¿cómo nos va a afectar lo que es toda la búsqueda de nuevas explotaciones, ¿no? Minerales, especialmente los minerales críticos? Esta nueva búsqueda de recursos puede amenazar también el patrimonio. ¿Cómo puede cambiar, ¿no? el panorama que tenemos actualmente? Bueno, explícanos qué son los minerales críticos por si alguien no... Creo que todo el mundo lo sabrá, pero... Vamos a ver, bueno, buenos días. Está en las noticias de todos estos últimos meses la necesidad de que Europa, digamos, mantenga una autonomía de abastecimiento de los minerales críticos. Minerales críticos son diversos, es decir, está pues el propio cobre se considera también un mineral crítico, el níquel, cobalto, en fin, hay varios, las tierras raras, etcétera, etcétera. Claro, todos esos recursos minerales se han explotado en el pasado. Muchos de los sitios potencialmente explotables ahora y en el futuro van a ser los mismos, y hay un, digamos, registro histórico arqueológico que se ve amenazado si no vamos a prever que hay que intervenir en él, ¿no? Porque hemos estado hablando pues de todas las cuestiones de energía, de la instalación de los parques eólicos, solares, etcétera, etcétera. Pero ahora nos vamos a enfrentar a un nuevo reto, que es la minería, y la minería, digamos, que va a afectar a ese patrimonio del pasado. Gonzalo ha comentado cómo ha ido cambiando ese concepto de patrimonio, ¿no? Y yo, que me dedico a un tema de la metalurgia y trabajo con las escorias, pues claro, muchas veces dices, bueno, pero ¿eso es también patrimonio? Pues sí, pero la desaparición sistemática de los antiguos escoriales y de todo eso va afectando a ese paisaje cultural. O sea, eso forma ya parte también de esos paisajes. Es decir, ahí hay una realidad que todavía no se está hablando de ella, porque evidentemente las noticias son, digamos, recientes, pero que convendría que las administraciones preveyeran que hay, digamos, ese riesgo de actuación y que habrá que planificar cómo conservar todas esas evidencias de actividad minera previa, ¿no? Sí, porque además las técnicas que tenemos ahora mismo nos permiten acercarnos muchísimo más a la información que hay en los sedimentos, en las escorias, ¿no? Antes comentábamos incluso lo que es los estudios de ADN, que ahora podemos obtener material incluso de los sedimentos, ¿verdad? De los propios yacimientos. No tenemos por qué ir a los fósiles o a los restos, ya que las técnicas cada vez nos están permitiendo obtener mucha más información. Claro, el desarrollo de la tecnología y bueno, Claro. la evolución de la propia arqueología ha ido, digamos, marcada por esos avances, digamos, en la tecnología, pero también, digamos, en los conocimientos de las distintas disciplinas. La genómica es una de las, digamos, más llamativas por la espectacularidad y novedades que ha estado Claro. ofreciendo, pero, digamos, el estudio del sedimento, es decir, ya no es tanto el objeto, sino que es decir, el propio sedimento del contexto arqueológico va a suministrar mucha más información que a veces los propios objetos. Es decir, que ahí hay una realidad, digamos, difícil de compaginar en nuestra actividad arqueológica, ¿no? O sea, sacamos la tierra y la tierra la dejamos apartada. Evidentemente no podemos almacenar toda la tierra que se extrae y demás, pero es curioso cómo mucha información que estamos obteniendo ahora procede de esos registros, por ejemplo, aquí en el Museo Arqueológico, de la documentación de Siret, las colecciones o las muestras de tierra que él en su momento cogió, pues están dando una información, digamos, impensable hace 30 años, ¿no? Entonces, el problema de la conservación, el papel, digamos, de los museos y, digamos, de la administración de conservar los datos, de conservar el material, pues bueno, hay que escalarlo, hay que saber un poco qué cosas hay que hacer, pedir a lo mejor que las intervenciones
haya un muestreo de sedimentos, no solo por el tema de flotaciones y todo ese tipo de cosas, sino, digamos, de cara a futuro. Es decir, bueno, vamos a Sí, con una planificación más preservar temática, ¿no? unos volúmenes de sedimento que en un momento determinado en el futuro puedan ser investigados con otras posibilidades, ¿no? O sea, es decir, hay un cambio tan drástico en la práctica arqueológica y en el concepto de cómo intervenir en él, que bueno, es difícil mantenerse actualizado y que la legislación y las normativas pueden estar a la última, ¿no? Claro, y luego yo creo que también un factor esencial del cambio que estamos viviendo es la gestión de los datos. Incluso cuando hablamos de paleogenómica, es el poder manejar esas cantidades masivas de datos lo que está permitiendo avanzar, ¿no? Entonces nosotros estamos ahora mismo en un momento, ¿no?, de mucho cambio. La sociedad se enfrenta a los retos de la inteligencia artificial. ¿Cómo veis vosotros que la inteligencia artificial y la gestión de datos a gran escala, cómo están cambiando vuestras herramientas de trabajo como arqueólogos? Vosotros, por una parte tenemos los datos que se pueden generar, pero por otra parte la interpretación científica de esos datos que hacen los investigadores, ¿no?, es otra cosa distinta. Entonces, ¿cómo creéis que estas nuevas tecnologías en el manejo de los datos puedan afectar al papel de los investigadores en arqueología o de los arqueólogos? Bueno, evidentemente Gonzalo también en su lección magistral ha mostrado la necesidad de ir afinando y refinando las cuestiones de cronología, ha citado específicamente, pero también, digamos, todo lo relacionado con ello. Los datos son los que nos dan la información. La capacidad de manejar datos de nuestra mente como individuos pues es limitada. Bueno, todos usamos agendas o utilizamos, no sé, y somos capaces de manejar un volumen de información limitada. Pero claro, el volumen de información para poder llegar a nuevas interpretaciones se ha también multiplicado, porque se han multiplicado las intervenciones arqueológicas, se han multiplicado, digamos, todo ese registro que está ahí disponible, y convertir eso en información útil, es, digamos, el problema. El reto Ahora, también, ¿no? evidentemente, todas las técnicas de modelado, toda la potencia que la informática tiene, nos permite, digamos, generar ese manejo, pero, de nuevo, Gonzalo hablaba de la dificultad de comunicarse entre distintas disciplinas. Pues, quiero decir, aquí la dificultad de comunicarse entre distintos interlocutores o administraciones que no comparten la misma código o los mismos bases de, digamos, de almacenamiento de la información, o los mismos estándares de documentación. Y ahí, bueno, pues todas las infraestructuras de datos espaciales tienen un papel, digamos, fundamental para alimentar esa investigación. Pero yo creo que ahí vamos a dos velocidades diferentes, porque nosotros necesitamos las muestras para poder tener una cantidad ingente de datos que puedan sacar unos datos concretos y unos datos fiables, sobre todo. Entonces, yo creo que en arqueología todavía no tenemos eso. O sea, hace muy poco ha salido una noticia sobre el origen y el ADN de los cartagineses en relación con los fenicios. El número de muestras que se han tomado de 6 necrópolis era ínfimo. Entonces, ¿hasta dónde es una noticia de periódico? Yo no sé nada más que lo que ha salido en los periódicos, pero ¿hasta dónde podemos asegurar que ese pequeño número de muestras sea representativo para poder decir que no vinieron de Fenicia? Es un ejemplo muy, muy burdo quizás, porque es una cosa, pero es real. Creo que es mi pendiente, ¿verdad? Lo que suena tantísimo. Estoy por quitármelo. Entonces, yo creo que estamos a dos velocidades. Eso pasa en todos los niveles, ¿eh? Decías tú lo del tema de los paisajes mineros y la toma de muestras. No solamente para todas las etapas que tú estudias, magistralmente, desde luego, pues todas las etapas protehistóricas, prehistóricas y también las antiguas y medievales, pero
esos paisajes, también estamos a dos velocidades ahí, no podemos competir con nuestros compañeros, decías tú, las administraciones y la protección del paisaje cultural, pero no podemos competir con nuestros compañeros de, por ejemplo, de desarrollo sostenible. Ellos, esos diques de estériles de las minas del siglo XIX y de principios del XX que conforman esos paisajes culturales mineros y que nosotros tanto queremos, los arqueólogos, están desapareciendo. Están desapareciendo porque son contaminantes y no nos dejan conservarlos. Entonces, ahí también estamos a dos velocidades y cultura siempre va por detrás. Os pongo otro ejemplo. Las azudas y los molinos hidráulicos de los cursos fluviales. También estamos a dos velocidades. Entonces, todos esos datos que decías tú, nosotros todavía no podemos aportar. Yo creo, no soy negativa en ese aspecto. Creo que no nos hace falta un gran computador de la NASA para poder registrarlos porque no tenemos tantos datos. Bueno, hablando de computadores, uno de los problemas de la digitalización y todo lo digital, yo creo que también es su propia vulnerabilidad física. Es decir, las piedras de los yacimientos están ahí, más o menos, pero también cómo se plantea la propia conservación de los datos obtenidos, que fue un tema que también salió ayer, y cómo van cambiando las tecnologías a lo largo de los años y las décadas y qué hacemos, ¿no? Cómo podemos ir conservando todo lo que se ha generado. Carlos, ¿qué sistemas tenéis vosotros para intentar conservar vuestros propios datos, por Lo que ejemplo? tenemos con ese tema es una preocupación constante, evidentemente, porque es uno de los retos a los que nos enfrentamos, de que en nuestra organización estamos recopilando un montón de terabytes de manera muy habitual, de manera periódica, con todos los datos digitales que vamos obteniendo de los diferentes trabajos que realizamos, ¿no? Por todo el mundo. Por un lado, esa información siempre se entrega y pertenece al propietario de la obra en cuestión. Pero en los casos en los cuales nos piden mantener una copia, tenemos que estar siempre al día de las últimas garantías, digamos, de almacenaje a largo plazo en cuanto a formatos, evidentemente evolucionando los formatos. Hace tiempo pues las copias o los backups en cinta magnética seguían siendo parte esencial de nuestro protocolo. Y una de las maneras en las que nos enfrentamos a este asunto, siempre pensando en cómo se pueden usar esos datos para el futuro, es siendo muy conscientes de la importancia de almacenar los datos en bruto. Porque es habitual en los procesos de escaneado, de digitalización en general, ir creando versiones optimizadas de los datos, a lo mejor en menor tamaño, en menor resolución, para que sean manejables y puedan ser usados en el momento, pero creemos que como responsabilidad de cara al futuro, almacenar también los datos que se llaman crudos o en bruto, que no tienen ningún tipo de optimización o de compresión, va a ser importante de cara a que dentro de 20, de 50 años se pueda de alguna forma volver a ello y quizás reprocesar con mayor resolución, con mayor calidad. Entonces ese es un poco nuestro compromiso en este sentido. Sí, sobre todo porque mucha de esa información va a ser un material valiosísimo, por ejemplo, para el patrimonio que está en riesgo y luego lamentablemente pues acaba siendo destruido, dañado. Entonces, al final, esa información va a ser esencial, ¿no? Otro aspecto, a la hora de implementar todos estos avances tecnológicos, ¿cómo es un poco la interrelación entre investigadores, empresa, administración? ¿Hay una valoración especial en los proyectos si cuentan con nuevas tecnologías? ¿Esto se puede valorar o fomentar de alguna manera? ¿Hay algún tipo de plan, ¿no?, para fomentarlo? A ver, por ejemplo, en la administración, nosotros las subvenciones que tenemos para la investigación de los proyectos arqueológicos y paleontológicos, siempre una parte de la valoración es para las nuevas tecnologías aplicadas. Entonces, ahí siempre lo tenemos presente. Pero también hay un punto que no sé si vamos a tocar o hemos tocado, que es la difusión. O sea, no solamente la conservación, la gestión y demás, sino también la difusión de estos datos. No quedarnos nosotros enlatados en estos grandes centros. Entonces, siempre la investigación y los investigadores de cada yacimiento, cuando lo queremos difundir, son una pieza clave para poder hacer una buena difusión de esos bienes. Entonces, y sobre todo porque
con las nuevas tecnologías que ahora tenemos y que además comprenden mucho más las nuevas generaciones, mis hijos, los que son más pequeños, los hijos de Maite que son todavía más pequeños, están acostumbrados a lo digital. Entonces la realidad aumentada, la realidad virtual, incluso la inmersiva, está a la orden del día. Nosotros ya la tenemos implementada. Y consigue atraer a los distintos públicos hacia aspectos y temas que si no pueden ser muy áridos y muy difíciles. Pero sin la base de la investigación no sirve para nada, porque si no sería un cuento. Entonces es básico. Incluso es riguroso. lo que comentaban, nosotros estamos implementando objetos para hacer una pequeña base tiflológica en cada parque arqueológico. Entonces, si no hay un buen modelado 3D y una buena impresión, pues no sirve de nada. Y eso también sale de nuevas tecnologías y de la investigación para explicarla. Aunque también es importante, ¿no?, frente al avance de estas nuevas tecnologías que las nuevas generaciones ya tienen tan interiorizado, que tampoco nos olvidemos de que nunca van a sustituir al patrimonio real, al patrimonio físico. Es decir, que está muy bien digitalizar museos, digitalizar yacimientos, pero también hay que concienciar que hay una materialidad en los restos arqueológicos, ¿no?, que no podemos olvidar en ningún caso. Siempre un complemento, ¿no? Claro, eso es. El objeto o la O pieza. un estímulo, ¿no? Y que permita expandir las posibilidades de acercarse a ese objeto, pero nunca un sustituto, como bien vi. Respecto a lo que decía antes Ignacio, yo quería hacer hincapié en que aquí se ha hablado, bueno, de excavar, remover, destapar el suelo, ¿no? La excavación, bueno, pues es algo que es imprescindible para construir el conocimiento sobre el pasado que realiza la arqueología, pues necesitamos excavar, pero yo creo que la investigación arqueológica no solo no acaba ahí, sino que empieza ahí y, como decías, Ignacio, ¿no? Los museos que tenemos que hacer un esfuerzo porque no nos vean como el almacén donde acaban las piezas, ¿no?, donde acaban los bienes arqueológicos, sino unos lugares donde no solo se preservan estos bienes, algo que es esencial por otra parte, sino donde se estudian, donde se investigan, donde se difunde y donde se da acceso a la ciudadanía. Y las colecciones que tenemos en los museos, aunque son muy antiguas, como bien decías, tienen un potencial científico que es, bueno, inmenso, ¿no? Sí. Y no nos debemos, porque además las podemos seguir estudiando con nuevas técnicas, sobre todo ahora que tenemos un rango mayor de técnicas no destructivas, creo yo, ¿no? Estamos ahí avanzando bastante. Yo te iba a matizar la frase de necesitamos excavar. Bueno, Bueno, o no. hay que excavar en algunas ocasiones, pero a veces ahora hay muchas técnicas no invasivas Pasiva. que permiten obtener información y, digamos, resolver si es luego necesario o no necesario intervenir. O sea, la intervención, evidentemente, cuando se va a destruir alguna cosa por algún motivo, pues tendrás que, digamos, llegar a la documentación completa a través de la excavación. Pero, digamos, todo ese volumen de información que hemos tenido desde los años 80 y 90, tienen que ser investigados, pero la cuestión es cómo sabemos que existen. Y digamos, en ese papel fundamental de las bases de datos, de los SIG que se están generando y del contacto y la interrelación entre el mundo de la arqueología profesional, el mundo de gestión y el mundo de la investigación, es necesario. Ayer en la mesa redonda de la mañana también se habló de esos temas, porque, digamos, yo no puedo, o sea, yo puedo plantear un proyecto de investigación y decir, bueno, quiero hacer no sé qué, lo basas en los elementos que conoces, pero claro, hay muchas intervenciones que no conocemos, los investigadores. Entonces, quedan al margen, porque es que el volumen de intervenciones ha sido muy cuantioso. O sea, es que quizás no somos conscientes, pero que decir, el nivel de intervenciones que se han hecho en los últimos 30 años, bueno, es brutal. Debería haber quizás por parte de... Claro, lo más fácil sería que quizás, no sé, la administración pusiese en conocimiento de las universidades. Es complicado, ¿no? Claro, pero yo puedo preguntar y dice, ¿por qué no me preguntas? No. Habría que ver cuál es el canal, porque claro, al final hay una parte que hacen, pues por ejemplo, la tecnología de gestión, ¿no? Que tú puedes excavar yacimientos, pero claro, haces una memoria que tiene unos criterios científicos, evidentemente, pero tú te quedas en un punto, porque
no puedes ir mucho más allá, por diferentes cuestiones, porque no tienes tiempo, porque no tienes dinero, porque no... Entonces, claro, ahí tiene que entrar pues la academia, digamos, y alguien que, a ver, que no digo que tengas que estudiar cada uno de los yacimientos que se excavan porque es imposible, pero bueno, No, eso pero que incrementar, digamos, ese conocimiento y confianza mutuo es importante. Yo, digamos, tengo, digamos, quizá un caso, digamos, de éxito. Es decir, es el proyecto de arqueometalurgia, digamos, ha, digamos, generado un volumen de información tan grande, no solo por el material que está en los museos, sino porque mucha gente en las excavaciones dice, oye, me han salido estas piezas, ¿te interesaría estudiarlas? Es decir, conocen porque en algún momento o ha habido un contacto personal o han leído algo. Y la parte segunda, que es importante, nosotros les facilitamos el estudio de esos materiales sin, digamos, costes añadidos, o hay acuerdos y tal. Entonces, es decir, la parte de la investigación ahí está, digamos, adoptando, digamos, o contribuyendo a la investigación. No supone un recargo para el propio arqueólogo que investiga, que es decir, tú tienes que hacer el trabajo de campo, tienes que presentar tu memoria, es tu actividad profesional, es decir, y como actividad profesional, evidentemente, tú tienes que velar por digamos, unos intereses y no puedes dedicar, como decía Isabel Baquedano, o sea, todos tenemos nuestro papel y cada uno tiene que hacer el suyo. Entonces, el nuestro, digamos, como investigadores, bueno, pues es eso, pero digamos también debemos movernos hacia facilitar que esos... El acceso, ¿no? Claro, un poco porque es verdad, los descubrimientos grandes, pues, o importantes o más llamativos, pues, es más fácil. Pero hay mucha más información necesaria para alcanzar esa resolución cronológica y específica y detallada que se necesita, ¿no? Entonces, hace falta, yo creo, un poquito más de interacción entre actores. Bueno, que también puede ser una interacción, lo que tú decías, ¿no? Directamente, oye, tengo esto. Pasa que, bueno, ahí luego ya fue a muchos papeles que a veces son más complicados, ¿no? Y luego el número de investigadores también somos limitados. Y la importancia de divulgar también, ¿no? Que se divulgue, que en líneas de investigación, por ejemplo, tú, como coordinador del Archaeology Hub, ¿qué líneas tenéis? Creo que le estáis dando mucha importancia a la difusión de la propia investigación en el CSIC, ¿no? Porque es que es importantísimo que la sociedad conozca qué hacen los investigadores. Sí, digamos, la sociedad, pero digamos, la paradoja en este caso es que lo que primero es necesario es que nos conozcamos en el CSIC. Y esa es la misión de Archaeology Hub. Es decir, el CSIC, bueno, pues es una investigación muy grande, tiene más de 120 institutos repartidos por todo el territorio, cubriendo, digamos, casi todas las disciplinas posibles de investigación. Y la aproximación a la arqueología se realiza desde muchas disciplinas y desde, digamos, institutos o instituciones también muy diversas. Entonces, todo el trabajo que se hace en relación con la arqueología dentro del CSIC, pues necesita que nosotros mismos sepamos qué es lo que están haciendo nuestros colegas y qué recursos existen, ¿no? O sea, yo fui consciente hace apenas 3 o 4 años que había un laboratorio de arqueomagnetismo. Bueno, evidentemente, a mí no lo voy a usar específicamente, pero revela, digamos, todas las cosas que existen en el CSIC a las que, digamos, yo como investigador puedo, digamos, recurrir y gestionar y colaborar. Y evidentemente, bueno, con la universidad también, etcétera, etcétera. O sea, son distintos pasos. Entonces, Archaeology Hub busca potenciar el conocimiento y la colaboración de los investigadores del CSIC interna, pero también, digamos, mostrarnos cómo el CSIC tiene todas unas capacidades y unas posibilidades de apoyar a la investigación arqueológica y a la investigación patrimonial. O sea, son dos facetas, digamos, que se complementan, ¿no? La conservación, digamos, del patrimonio es otra parte fundamental que también se desarrolla en el CSIC. Yo creo que se nos ha quedado una cosa en el tintero en relación con la difusión y es la accesibilidad. Pero no tanto la accesibilidad física, que también, por supuesto, sino la cognitiva y la sensorial.
O sea, las nuevas tecnologías juegan un papel importantísimo en esa accesibilidad, en poder a la gente con visión deficiente, por ejemplo, poderle transmitir cómo son los mosaicos romanos de una villa. Entonces, eso es un reto que tenemos las administraciones que gestionamos yacimientos arqueológicos y gestionamos la visita de los yacimientos arqueológicos para poder implementar con nuevas tecnologías, porque muchas veces no puede ser, es más difícil de otra manera, el poder llegar a ese sector del público que además tiene todo el derecho a también disfrutar de la arqueología. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo. El tema de la accesibilidad, digamos, es necesario y, digamos, simplemente quería contar la anécdota de que es que ahora las revistas digamos, de investigación están empezando a pedir que, digamos, los pies de las imágenes, de las fotos, digamos, se hagan con un criterio de accesibilidad. Yo he de reconocer que me he quedado un poco, ¿y cómo lo hago? Pero bueno, quiero decir que hay una preocupación. Esas cosas que Claro. ya están en digital, entonces quizás ahí, oye, pues con sonido, bueno, que no puedes... Sí, no, pero lo que te piden es que las figuras que tú incorporas en tu artículo, que Ya. la descripción del pie, digamos, lo hagas con una perspectiva, digamos, de accesibilidad. Y quiero decir, bueno, es como todo. Pues evidentemente el choque primero, porque como nunca lo he hecho, pues no tengo esa perspectiva. Pero bueno, ahora ya que me han obligado a poder hacerlo, tengo que pensar cómo hacerlo y enfrentarme a esa realidad. Lo digo porque son realidades que están aquí, Hay que adaptarse a que hay ella. que ir adaptándose. No Y es que tengamos que adaptarnos, es que que es necesario que lo hagamos. ¿no? Carlos, a este respecto, ¿qué novedades habéis implementado vosotros? A lo mejor en réplicas táctiles, ¿no? O objetos Claro, es que que estáis trabajando. la difusión de los datos es también un tema esencial, ¿no? Entonces, nuestro trabajo también consiste en que los datos que se transmiten mantengan todo el interés y toda la complejidad que hemos podido capturar con los escáneres. Si tú realizas una simplificación, de alguna manera Estás desvirtuando, estás ¿no? desvirtuando la experiencia y, pues bueno, haciendo un poco perder valor al objeto original, ¿no? Entonces, es curioso porque en los años que tenemos de experiencia, las distintas tecnologías han ido avanzando a diferentes velocidades y nosotros, por ejemplo, no hemos empezado a trabajar con temas de realidad virtual hasta muy recientemente porque las capacidades de procesado en directo no nos daban la posibilidad de expresar toda la resolución y pues bueno, todos los datos que queremos comunicar, ¿no? Y por eso hemos recurrido la mayor parte de las veces a reproducciones físicas que sí permiten un acercamiento táctil y bueno, pues una aproximación mucho más inmediata y natural, si se quiere, que con el original. Pero es verdad que recientemente la posibilidad de mostrar datos complejos en pantalla o en realidad mixta o en realidad virtual está progresando con una velocidad que ya nos parece atractiva. Y abre todas las puertas del mundo a esta idea de expandir las posibilidades de acceso al patrimonio cultural. Sí, porque además incluso a través de un modelo digital muy preciso, tú en la web puedes ver la superficie, la materialidad, ¿no? Los detalles de superficie de un objeto, al final a un nivel incluso mucho mayor de tu visión no real, ¿no? Eso es. Claro. A veces es incluso para la difusión y la divulgación es incluso más sencillo, porque un simple código QR en unos puntos de un yacimiento que te conecte con un vídeo en lengua de signos hace que las personas que tienen problemas de audición puedan seguir el contenido de las explicaciones de los guías a través de su móvil. Entonces, nosotros lo estamos implementando. Los móviles son una herramienta, ¿verdad? La tecnología también se desarrolla mucho para los usuarios y parece como que nosotros, ¿no? Vamos detrás. Yo creo que también... He visto aquí en Madrid en las paradas del autobús y en el metro los códigos navilés. O sea, que es que está a la orden del día. Respecto a los inventarios y cartas arqueológicas, como comentabas antes, pues gracias a la digitalización van avanzando. ¿Os planteáis crear alguna normativa o algún estándar para ir generando datos de alguna manera más sistemática? ¿O unas metodologías ya más
ordenadas? ¿Hay algunas metodologías concretas para la prospección? A nivel de metodología, ¿vosotros como administración marcáis pautas o...? Sí, creo que los pliegos nuestros son de 32 páginas. Hay pliego de prescripciones para hacer un inventario. Pero vamos, sobre todo... ¿Y hay coordinación entre comunidades autónomas para alcanzar una uniformidad que nos permita...? No hay el coordinación de facto porque cada una tiene su legislación, pero vamos a la lógica. Todos trabajamos más o menos con los mismos recursos y tenemos las mismas metas. Yo eso lo tengo muy claro. Pero yo lo que creo que hay que tender, no solamente a tener esos datos, sino a también facilitarlos en abierto. Puede que no todos los datos, pero la gran mayoría de esos datos yo creo que es el siguiente paso que tenemos. El ponerlo en abierto esos datos para que cualquiera pueda acceder, por lo menos tener una primera toma de contacto y volvemos en los sistemas de información geográfica a través de la SIDE de cada comunidad autónoma, pues estamos funcionando así. Nosotros tenemos ya en abierto una serie de datos en el portal, en los mapas temáticos del portal cartográfico de Castilla-La Mancha, que cualquiera pueda acceder. Todos no, eso sí que va por comunidades autónomas. Nosotros, por ejemplo, los datos concretos de yacimientos arqueológicos y paleontológicos no los tenemos en abierto, pero otras comunidades autónomas sí los tienen. El resto de datos sí están abiertos, pero creo que tenemos que tender también, o sea, facilitar la gestión de esa manera. El acceso a los datos. Ignacio, vosotros funcionáis con los principios de ciencia abierta, ¿no? Funcionáis con los principios FAIR, ¿no? Y hay una línea, ¿no?, de querer abrir, ¿no?, los datos generados Sí, de o sea, la investigación. ahí, digamos, el papel de la nueva Comunidad Europea es importante porque todas las directrices, INSPIRE y todas esas cosas son las que están facilitando precisamente la posibilidad, digamos, de compatibilidad e integración de datos que proceden de distintas plataformas o que están... Entonces, trabajar en esa línea, digamos, es fundamental y, bueno, yo creo que no se ha hecho mal hasta ahora, es decir, que realmente las comunidades autónomas también han digamos, asumido que, bueno, tienen sus competencias, pero no viven aislados del mundo. Y que, digamos, la investigación, digamos, se beneficia precisamente de esa interoperabilidad, como es el término que creo que se usa para esto, ¿no? Entonces, bueno, la creación precisamente de todas esas sistemas de información geográficas, infraestructuras de datos espaciales y tal, son las que, digamos, generan o van a generar esos estudios luego que habrá que, con datos que habrá que modelizar a través de, bueno, pues de distintos mecanismos y metodologías estadísticas, etcétera, etcétera, para poder, digamos, comprender y utilizar esa información que nos está proporcionando el pasado, porque, de nuevo, hago referencia a la conferencia de Gonzalo, porque, digamos, ha sido, digamos, magnífica. Todo eso tiene un sentido de comprensión de quiénes somos, digamos, de las sociedades y de las culturas. Y toda esa diversidad que me señalaba él al final es lo que nos tiene que llegar, que las cosas nunca han sido unilineales y que existen muchas posibilidades de hacer las cosas y de entender el mundo, ¿no? No sé. La maravillosa conclusión. Espero que la hayan grabado porque no se lo aviso. Ya aprovechando tu enorme trayectoria en arqueometalurgia, ¿qué avances tecnológicos nos puedes comentar en lo que es tu campo más concretamente, ¿no? ¿Qué cambios has visto tú en los últimos 10 años con la innovación tecnológica? Vamos a ver. Es que, digamos, la innovación es constante y hemos vivido eso en estos 20, 30, 10 últimos años, cambios constantes, ¿no? O sea, lo que pasa es que todo también es cuestión de escala, ¿no? O sea, las posibilidades que tiene todas las cosas de difracción de neutrones. Claro, aceleradores de partículas. Y demás es, claro,
En patrimonio, precisamente siempre tenemos ahí la discusión de, digamos, de la conservación y cómo afecta la toma de muestras a las cosas. Pues bueno, evidentemente existen técnicas que te permiten estudiar el objeto al completo sin necesidad de Tenemos que vender, ¿no? Hacia la no destructividad. Pero claro, esas técnicas son costosas, es decir, que utilizar un día de la difracción de neutrones, digamos, no tiene un coste directo en investigación, porque todos esos están subvencionados por las propias instalaciones, entonces, porque tienen que mantenerse en uso, porque son inversiones de muy alto coste. Calado. Entonces, bueno, todo el trabajo que se está haciendo en esa línea es muy interesante, porque evidentemente todas esas piezas singulares, más llamativas y tal, van a permitir bueno, avanzar en el conocimiento de una forma que antes no podía. O sea, porque era impensable, ¿no? Incluso le digo cada vez que tengo la oportunidad, el metal es heterogéneo. Yo estoy haciendo el análisis en unos puntos y le estoy dando como representativo de lo que hay. Ahora mismo, bueno, pues estas imágenes, digamos, de difracción y tomografías, pues te permite, y que las propias analizar toda la pieza en un conjunto. Entonces, bueno, eso ya es más, pero claro, hay que seleccionar muy bien qué tipo de pieza se hace tipo de investigación. Muy bien, yo creo que hemos llegado al tiempo en el que el público, si lo desea, puede hacer preguntas a los ponentes. Voy a traer... Buenos días, Javier, ¿estás aquí? Día, Pepa. Buenos días, ahora sí. Bueno, enhorabuena por la organización de estas jornadas. Soy Ángel Palomino, de Patrimonio Global. Soy arqueólogo en el ejercicio de la profesión desde hace demasiados años, creo, muchos años. Y quería plantear dos cuestiones, ¿no? Probablemente no sea esta la mesa en la que habría que haber planteado esto, pero como es la última mesa y han salido temas que se han tratado en otras mesas, pues quería plantearlo. La primera cuestión es el tema de los investigadores, ¿vale? A ver, la investigación en arqueología empieza en el campo. Entonces, hemos establecido ahí una segregación, ¿no?, entre los que investigan y los que excavamos, como que los que excaváramos no investigáramos. Cuando la investigación en arqueología en los últimos 20 y muchos años está dependiendo en muchas cuestiones de los registros que se están generando sobre el terreno. Luego habrá registros buenos, malos, regulares y mediopensionistas, como en todo, ¿vale? Pero yo reivindico ese papel de los arqueólogos como investigadores, porque somos los primeros, los que estamos en campo, los que estamos generando esa información, ¿vale? Y en segundo lugar, pues un tema que es recurrente en cuando se reúnen grupos de arqueólogos de diferentes estatus o estratos o estados, y es esa reclamación permanente, ¿no?, y esa desconexión que hay entre los tres niveles fundamentalmente en los que se desarrolla la actividad profesional, ¿no?, que es los arqueólogos de la administración, los arqueólogos de los centros académicos y los arqueólogos que estamos en la arqueología de trinchera, la arqueología comercial, ¿no? Entonces, y además todos estamos esperando a que venga alguien a resolverlo, ¿no? Entonces, lo que le está pasando a la actividad arqueológica, que querámoslo o no, bueno, ahora hay mucha actividad y se está interviniendo mucho, pero va sufriendo cada vez una merma mayor en su reconocimiento y en su consideración, salvo los grandes proyectos estrella, es responsabilidad del colectivo profesional. Y el colectivo profesional somos todos. Somos los arqueólogos de la administración, somos los arqueólogos de los centros de investigación a sus distintos niveles y somos los arqueólogos que estamos en el ejercicio libre de la profesión, ¿no? Entonces, ya está bien de estarnos lamentando y de esperar que venga alguien a redimirnos. Tendremos que empezar a organizarnos de verdad si queremos reivindicar ese reconocimiento social que ayer pues, José Manuel hacía defendiendo lo suyo, ¿no?, que es a lo que vino realmente. Entonces, bueno,
creo que debiéramos de tomárnoslo ya en serio, sobre todo aquellos a los que se nos está pasando, bueno, a los que ya se nos pasó el arroz hace mucho tiempo, y que yo creo que ahora tenemos ya la legitimidad, la solvencia y el conocimiento para poderlo plantear sin generar esos enfrentamientos que siempre hubo al principio del desarrollo de la actividad, en el que parece que todos los colectivos estaban tratando de definir su campo de acción y sus competencias para que nadie interfiriera en ellas, ¿no? Y hemos llegado a esta situación en la que estamos, ¿no? En la que se colabora en función de relaciones personales. Pues yo colaboro con Ignacio Montero porque nos conocemos del Pleistoceno y bueno, pues cuando tenemos alguna cosa, pues pero eso no puede ser, porque esto ni es un sector ni es nada. Y a la hora de reivindicar lo que haya que reivindicar, pues no tenemos capacidad para reivindicarlo. Y atentos, porque en cualquier momento la legislación que nos ampara profesionalmente como para que haya que hacer intervenciones, atentos, no se vaya a eliminar y de repente, voy a decirlo muy drásticamente, pues de repente nos quedemos sin actividad. Pues porque se ha considerado que esta actividad que hacemos realmente al final pues no es relevante, porque resulta que habéis hecho 4.000 intervenciones arqueológicas en todo el Estado Nacional y resulta que no han trascendido más que el 10% o menos. Entonces, bueno, yo creo que ya es el momento de que nos empecemos a organizar, porque nunca es tarde, quiere decir que, bueno, y sobre todo para los que vienen por detrás. Estas eran las dos cuestiones que quería plantear, que bueno, no es, probablemente, no sé si igual esto es muy innovador también, ¿no? Porque a pesar de que tiene más años que la orilla del río, pero igual esto es muy innovador, ¿eh? Entonces, bueno, pues igual en la mesa de innovación se puede colar. Vale, muchas gracias. Bueno, muy bien. Ya respondo yo y a la primera parte que tienes toda la razón. Investigadores somos todos. La cuestión es cuánto tiempo podemos dedicar a la investigación cada uno. Entonces, afortunadamente yo vivo de la investigación porque, digamos, tengo una posición que me permite dedicar el tiempo completo a la investigación. Lo que yo planteaba no es por quién es el arqueólogo, sino que decir, las cosas han cambiado y han ido evolucionando, pero uno que ejerce su actividad profesional tiene que mantenerse y subsistir y dice, bueno, yo he cumplido con lo que la administración me pedía y durante mucho tiempo la administración no le pedía nada que estuviera vinculado con la investigación. Con lo cual decir, bueno, me gustaría, quiero hacer, o lo haces a costa de, digamos, los beneficios o el tiempo que quieras, o, digamos, pasas a otra actividad y todo ese, digamos, volumen informativo que es necesario investigar, pues que queda pendiente. O sea, yo nunca he creído, como tú sabes muy bien, en esa distinción y además la colaboración es la base al final siempre de todo el proceso. Trabajo. Pero es que estamos partiendo de una premisa, o no sé si es errónea o mal enfocada o mal, pero todos en general. Quiero decir, el proceso de investigación en arqueología no termina nunca, realmente, porque cuando se empieza una intervención, esa intervención, yo estoy terminando de escribir unas cosas y estoy citando a Maluquer de Motes. Es decir, el proceso de investigación no termina nunca, ¿vale? Entonces, nosotros, los arqueólogos profesionales, somos investigadores a tiempo completo. Yo estoy en una excavación un mes, 125 horas de campo y estoy 125 horas generando investigación. Luego podemos discutir si esa investigación que he generado es buena, mala o regular o vaya cosa que has hecho, ¿vale? Pero realmente ese es el primer paso en el proceso de investigación. En ese cronograma que haríamos de una intervención dentro de 150 años, cuando analicen las cosas que hemos hecho, pues estaremos probablemente en 3.000 horas. Bueno, pues las primeras 150 horas de ese proceso de investigación lo hizo fulano, luego siguió... Es decir, tenemos que entender eso y tenemos que asumir que somos todos parte del mismo colectivo y que todos, al final, todos defendemos exactamente lo mismo, que es el patrimonio arqueológico. Cada uno con sus herramientas, con sus capacidades, con sus habilidades y demás. Entonces, y eso probablemente es un error o es un error de percepción de la cosa, pero no solo por parte de los investigadores,
académicos, entre comillas, sino también por parte de muchos de los arqueólogos profesionales, ¿no? que al final no son conscientes de que están haciendo investigación. Y eso también resulta muy cómodo a veces, ¿no? Porque bueno, te libera de determinadas cargas que te permite, pues bueno, pues transitar por la cosa arqueológica pues de aquella manera, ¿no? En fin, eso es un poco que algún día igual tendríamos que hacer un congreso específicamente de eso, e irnos allí, nos encerramos, todos los que quieran apuntarse, y nos liamos y lo digo que lo resolvamos, pero le empezamos a poner ya fundamento a esto que en fin, que estamos permanentemente comentándolo, pero que no terminamos de solucionarlo. Pero es que yo creo que, de todas maneras, esto no es una banqueta con 3 patas. O sea, no, con 3 patas independientes, por así decirlo. Cada uno, es que has hablado también de los arqueólogos de la administración. Los arqueólogos de la administración también tenemos nuestro corazoncito. Entonces, claro, es que parece que somos, no sé, es que tampoco sé muy bien cuando te refieres a los arqueólogos de la administración, ¿qué papel crees que jugamos? Nosotros, en la administración, el papel que juzgamos es controlar que las excavaciones que se hacen den los datos suficientes para que se pueda investigar. Es decir, que los arqueólogos y arqueólogas entreguen los datos correctamente para que queden bien registrados, y quien quiera, me da igual que sean ellos mismos, que sean dentro de 10 años alguien que está haciendo una tesis, que sean los investigadores del CSIC o que sean los propios arqueólogos de la administración que digan, uy, esto no lo ha estudiado nadie, lo voy a estudiar yo, lo investigue. Pero básicamente yo lo que venía a defender un poco es el corazoncito de los arqueólogos de la administración, que estamos ahí, es nuestro papel, lo siento, es el papel más feo, por así decirlo, pero para controlar que esos datos estén bien registrados. Entonces yo creo que luego quien los investigue, lo necesario es que se investiguen. A nosotros nos da igual que los investiguen. Sí. No, relativamente. No te equivoques. No me estás entregando una investigación. Estás entregando unos datos que tú has interpretado, pero que puede llegar otro investigador y los reestudie. Sí, vale, llámalo X, investigación. Pero yo lo que necesito son los datos. Sí, yo creo que lo que se trasluce es que tenemos que trabajar juntos, no en oposición, sino juntos y de manera coordinada, pero que nos necesitamos los unos a los otros, porque realmente son diferentes perspectivas. Al final, el campo de trabajo, Maite. lo que ha dicho él mismo al final, ¿no? También un poco que en realidad son diferentes fases del mismo proceso. Le considero que no soy un no. Soy menos, mucho menos, pero llegaré quizás, ¿no?, a ese punto. Pero quiero decir que está muy bien lo que nosotros hacemos. A veces, esto vas a decir, no digas, no, en la medida de las posibilidades, muchas veces, ¿no? Pero siempre tratando de hacerlo, o sea, los datos, evidentemente, tú los vas a obtener con unas premisas arqueológicas, que a veces te saldrá mejor, otras veces te saldrá peor, y siempre tratando de, bueno, que hemos hablado hoy, incorporar nuevas tecnologías y de la forma ordenada y controlada para leer y que quede, por ejemplo, la fotogrametría. Pues oye, ahora ya, a lo mejor hace 3 años, pues yo qué sé, no lo hacías tan fácilmente. Ahora ya lo incorporas y es tu día a día. ¿Qué hace? Pues que un yacimiento a día de hoy, pues es que está registrado desde el minuto, o sea, cada proceso, y puedes ponerlo incluso en valor, ¿no? Hacer con diferentes herramientas, oye, pues día 1, día 2, día 3, y verlo ahí, ¿no? Antes se quedaba destruido con los datos que simplemente... Y en ese sentido hemos mejorado. Entonces, bueno, verdad, lo que dice él, pues yo creo que nosotros tendremos que reivindicarnos, por supuesto, no tanto, yo creo que no tanto reivindicarnos, sino creernos realmente que nosotros somos, pues, profesionales. Y ya está, y es que es lo que somos. O sea, nosotros somos profesionales, hacemos un trabajo y lo hacemos bien, ya está. Luego, ¿alguien quiere coger el testigo o puede coger el testigo? Pues la academia está ahí para hacerlo, ¿sabes? Que en algún momento podemos volver los arqueólogos a colaborar de alguna manera con esos, porque eso ha pasado. Oye, pues colaboras incluso en proyectos de investigación con la universidad porque te llaman como arqueólogo profesional. Oye, pues vente y colaboras con nosotros. Y hombre, pues claro, la verdad es que te sientes como ahí cuando la universidad viene y te dice, oye, te sientes bien, ¿no? Dices, pues mira, o sea, es verdad que hay
Bueno. está como muy, muy idealizada, ¿no? O, bueno, lo que es la academia, ¿no? Para los arqueólogos de gestión, ¿no? Bueno, es una realidad poliédrica, ¿no? De la que todos formamos parte, de los museos también. Bueno, quería pediros un fuerte aplauso para los ponentes por darnos su tiempo. Un tete que besó. Porque ya tenemos que pasar a la siguiente parte. Bueno, pues hemos cumplido. Bueno, pues muy bien. Ya casi estamos llegando pues a ese momento, ¿no? A ese momento que ha de poner fin pues a estas jornadas, y me vais a permitir llamarlas primeras jornadas, ¿no? Lo peor que ha podido hacer quien ha diseñado esta sesión es ponerme a mí en primer lugar para concluirlas, porque es que no tengo palabras, entonces va a ser difícil contarlo. Yo tengo palabras por el enorme asombro, por la gran satisfacción que me ha supuesto participar. Primero estar en esta casa, ¿no? Que creo que, como hemos definido Isabel, pues es el corazón de la arqueología. Esto se inició viendo con vosotros también, participando en el corazón del sistema eléctrico, que es donde estamos nosotros también. Pero esa satisfacción es enorme, es brutal. Ha sido como un viaje en lo que hacéis, lo que sois mágicos vosotros arqueólogos en trabajar en el movimiento, en el tiempo, ¿no? Hacia adelante y hacia atrás. Nos habéis metido como cuando éramos pequeños, que lo dijimos ayer, entrando a la primera visita al museo arqueológico, pues hemos entrado ahí. Hemos entrado pues un mundo de ingenieros, un mundo de pajareros, como decía ayer Fernando, con un mundo de arqueólogos. Y hemos visto que teníamos mucho en común. Esa satisfacción es enorme. Y casi un poco, Gonzalo, viendo lo que has llevado tú esta mañana, porque hemos visto eso mucho que tenemos en común y lo mucho que nos queda por hacer. Viéndoos, esa satisfacción se extiende a la gran acogida que ha tenido esta jornada. De verdad que enhorabuena a los que lo habéis pensado, lo habéis montado y ahora haremos más detalle, pero me ha sorprendido, nos ha sorprendido todo gratamente y te hace ver que nos queda un muy buen camino por recorrer. Satisfacción por lo bien que se ha montado. Creo que lo primero que tengo que hacer, y no puedo evitarlo de verdad, Isabel Izquierdo, Fernando, habéis creado una visión compartida, habéis hace unos meses, con la ilusión y con el esfuerzo, habéis hecho posible algo que, vuelvo a la referencia al Gonzalo, hace un cambio importantísimo en la evolución de la humanidad, en cómo se entienden los ingenieros, los arqueólogos y demás. Es decir, es un inicio para mí muy trascendental, para mí y para Red Eléctrica. Así que muchísimas gracias por ese empeño y haber creído. Y estas jornadas, lo estábamos comentando, ha sido, yo creo que destaco la excelencia de las mesas en las que hemos participado. Juro que no me he dormido, vamos, aparte de esto, sino al revés. Me he mantenido con los ojos muy, muy abiertos. O sea, realmente gracias por prepararlo también. Gracias a todos los ponentes y gracias especialmente también pues al equipo, ¿no? Pues que habéis pensado, lo habéis trabajado y lo habéis llevado adelante. Carmen ayer nos hizo un magnífico viaje también en el tiempo, pero trasladando a esa realidad, esa gran esfuerzo por el que peleamos todos, ¿no? Por preservar lo que tenemos, lo que nos supone ser España y por hacer posible, ¿no? Y mantener ese futuro de verdad que ha encantado. También por parte del museo, también la satisfacción con el equipo, con Mercedes, las Mercedes, vamos a llamarlo así. También no puedo dejar de agradecer esa satisfacción, es compartida con el equipo de Red Eléctrica, pues que lo ha hecho posible, que han puesto pues un montón cada uno pues sus distintas aportaciones, entre Seila, entre Eva, entre Víctor, entre Javier, gracias Toñi, también y Virginia. Y yo que no voy a extenderme mucho más, pero las conclusiones,
complicadas, ¿no? Pero sobre todo que sí que tenemos mucho en común, ¿no? Tenemos mucho en común, pero por esta parte de dónde estamos, ¿no? De dónde estamos en ese interés en contar historias, ¿no? Lo habéis comentado, creo que ha salido Gonzalo igual, es que vuelvo a esa referencia porque me ha marcado esa transparencia con las cuatro cajitas, en que tenemos pasión por lo que hacemos, pasión por escribir del pasado, por preservar ese patrimonio, pasión nosotros por esa energía y por ese cambio que está por venir, ¿no? Que es la transición energética. Pasión por el territorio en el que estamos, ¿no? Al final, pues veis toda España, nosotros también, y también tener que entendernos, ¿no? con ese territorio y saber que estamos en un momento trascendente. Con todo eso, tú también nosotros, ya lo sabéis, la parte del corazoncito de los que estamos en red eléctrica, pues estamos detrás de un gran cambio ahora mismo. O sea, vuelvo a la misma imagen, esa evolución que ha ido habiendo, pues pensar que estamos en prácticamente 10 años, el famoso Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, lo que implica a 2030 y ya más allá a 2050, y que está metido España, Europa y el mundo, es en lo que era de una manera, pues en un siglo, durante de que lleva el mundo eléctrico funcionando, pues prácticamente cambiarlo casi del todo, en un 80% en 10 años, y luego el resto en los siguientes. Es decir, todas las redes que había, los grupos de generación, los consumos, tanto es el panorama de todo el país y de toda Europa en ese sentido es enorme de ese gran cambio. Y hay que hacerlo en muy poco tiempo. Entonces la urgencia climática nos lleva también a una urgencia de actuación, con un pasado que tenemos, con unos tiempos muy largos en las actuaciones y un desentendimiento y una necesidad de hacerlo todo muy deprisa, porque ese gradito y medio que comentábamos creemos que podemos llevarlo a tiempo, pero la palabra es a tiempo. Para la cola hace falta pues un gran diálogo y un conocimiento. Hoy aquí hemos puesto esa base de que efectivamente en nuestra preocupación, porque esto que tenemos que hacer deprisa puede correr el peligro de que no se haga porque no es entendido adecuadamente por el territorio y por los diversos grupos de interés. Nosotros, como bien comentó ayer nuestra presidenta, efectivamente tenemos una estrategia de impacto integral que lo que hacemos es, lo que hagamos, tenemos que hacerlo aportando valor al territorio, aportando algo nuevo que se crea, algo nuevo efectivamente en llegada de una industria, en una descarbonización que va a llegar por la electrificación de la sociedad, pero también algo nuevo, una mejora del entorno ambiental, que es en lo que hasta ahora trabajamos mucho, y algo nuevo que también trabajamos bastante, que es efectivamente en esa preservación de ese patrimonio cultural. Ahí es donde creo que tenemos ahora mismo una evolución muy buena por delante, en ese, como ha salido, en ese poner en común información, en ese compartir culturas, en ese también llegar o recoger de la academia y de las universidades, pues cómo desarrollar los futuros arqueólogos, en ese extender entre las comunidades autónomas esas buenas prácticas que se han ido avanzando, y también dentro del sector energético, y ahí es la parte de trascendencia que también veo, el cómo ir avanzando en los distintos promotores. Pensar que de repente antes había 5, 6, 7, 8, 10 generadores, ahora son miles de generadores. Igual va a pasar, ocurre en el consumo o en la demanda. O sea, todos de repente seremos consumidores y a la vez también generadores, prosumers, con lo cual esto lleva a un gran cambio. Entonces, entender todo eso y compartirlo es muy bueno. Y entender los deberes de la arqueología, pues es lo que nos está haciendo fuertes. Llevábamos un camino, pero ahora hay que ir mucho más deprisa. Esta última mesa sobre digitalización nos ha puesto en evidencia que efectivamente estamos trabajando en lo mismo, lo hemos visto, compartimos tecnologías, lo que pasa es que tienen unos procesos y una evolución que en la que no nos podemos dormir. Y cuanto antes empecemos, mejor. Y ya estamos, pues como hemos visto, empezando en mucho. Siguiente, por hacer sencillamente el mantener estas jornadas, yo creo, coincidiréis en que ha sido una oportunidad magnífica. Desde Red Eléctrica sí estamos encantados de apoyarlas y de seguir adelante, y que tenemos que seguir pues viéndonos, entendiéndonos y trabajando pues por ese periodo, ¿no? Un poco en el que estamos de transición energética, pero también por este periodo en el que estamos de ese entendimiento de la sociedad de la arqueología como un elemento fundamental para poder avanzar en la digitalización, la tecnología y el cambio tecnológico en la sociedad. Muchísimas gracias, Isabel, te cedo la palabra. Muchas gracias. Bien, buenas tardes ya.
Y bueno, después de este día y medio, en estas, yo directamente lo digo, Luis, primeras jornadas sobre patrimonio arqueológico y transición energética en el Museo Arqueológico Nacional, bueno, pues yo creo que la verdad es que estamos muy, muy contentos, muy felices en el museo, después de escuchar, ¿no?, estas charlas, estas mesas, las conversaciones de pasillo, que son muy, muy importantes. La asistencia, Luis lo comentaba, masiva, en fin, el interés y la participación. Yo querría terminar simplemente con unas pequeñas consideraciones finales y muchos agradecimientos, ¿no? En primer lugar, bueno, pues reiterar, tras lo escuchado en este día y medio, reiterar lo mucho que podemos aportar, sinceramente lo creo, desde la arqueología en esta conversación en torno a las renovables, ¿no? En el modelo actual de transición energética, la arqueología puede y debe ser considerada como un elemento estratégico, con planificación, por supuesto, con tecnología, con innovación, en un diálogo interdisciplinar absolutamente, pero también con crítica y con ética. Ayer nuestra directora general de Bellas Artes y Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura hacía esta referencia, ¿no? Y también teniendo en cuenta esa visión y esa memoria de larga duración que la arqueología puede aportar, ¿no? Y ese entendimiento de los territorios que hoy tiene la arqueología, ¿no? El concepto de paisaje, lo hablábamos ayer, bueno, pues se ha enriquecido enormemente en las últimas décadas con toda la aplicación de técnicas interdisciplinares, multiescala, las aportaciones de disciplinas como la astrofísica o la antropología, toda esa comprensión integral y diacrónica de los territorios, de los entornos físicos, socioeconómicos, simbólicos, con todo este componente social y patrimonial contemporáneo, en fin, toda esta realidad multicapa y esta visión de los territorios desde la arqueología hoy, creo que puede ser muy interesante en esa conversación en torno a las energías renovables y el cambio climático. En fin, hemos escuchado en estos 2 días, me he destacado algunos conceptos que me han parecido muy interesantes, cómo la enseñanza universitaria en pleno cambio generacional debe avanzar necesariamente, cómo los datos ha sido un tema recurrente, ¿no? Deben ser más fluidos, más compartidos, lo importante que es avanzar en la digitalización, en la interoperabilidad entre administraciones y profesiones y profesionales, ¿no? Hoy sonaba, ¿no?, la arqueología enlatada, ¿no?, comentaba. En fin, el inventario, los datos, ¿no?, la importancia de ese registro exhaustivo, de ese inventario, de la documentación arqueológica. Ayer la subdirectora de este museo nos hablaba, a propósito del caso de Nuestra Señora de la Mercedes, de la importancia, ¿no?, de tener un buen registro, un exhaustivo inventario minucioso, ¿no?, para la protección del patrimonio. La necesaria, otro tema, profesionalización del arqueólogo o la arqueóloga, el respeto y la consideración de la profesión en todas sus dimensiones, el arqueólogo de gestión o la arqueóloga de la academia o la de la administración o la del museo también. Claro. El valor extraordinario de la educación patrimonial es otro de los hilos conductores, ¿no?, que han estado presentes, ¿no?, en estas mesas. La concienciación de la importancia del patrimonio como bien común y justamente en los museos, y aquí estamos en uno muy grande, no sé si es el Corazón, Luis, pero desde luego sí que es verdad que es como una casa común, es una referencia pues para los arqueólogos y las arqueólogas de todo tipo y de toda institución en España, y lo vemos todos los días en esos grupos escolares que desde los 3 años hasta la universidad todos los días vienen al museo, ¿no? Y es que la cultura material tiene esa potencia, ¿no?, de conexión con los jóvenes, con los niños, tiene un valor comunicativo extraordinario, ¿no?, porque conecta incluso emocionalmente, ¿no?, tiene un valor de conexión identitario, ¿no?, emocional muy potente, que además fomenta valores pues solidarios en torno al patrimonio, que es un bien común que tenemos que proteger entre todos y todas, que es una idea que también ha sonado de manera reiterada. Y en toda esa difusión y en todas esas
esas actividades, tener presente la accesibilidad, claro, la física, la sensorial, la tradicional, la cognitiva. Ahora estamos en este Museo Arqueológico Nacional empezando a producir algunos talleres que son complejos de cognitiva con criaturas, y es un mundo en el que evidentemente, no porque la ley nos lo dice, sino porque estamos ahí y hay que meterse, ¿no? Gonzalo nos recordaba cómo la arqueología puede ayudar y proporciona diacrónicamente ese conocimiento medioambiental y esa evolución climática, datos para comprender esa evolución climática desde los orígenes de la humanidad hasta hoy, ¿no? Tiene que formar parte de tiene que ser un componente, formar parte de esa estrategia climática global por la amplitud y por la diversidad de temas que trata. Él lo ha explicado maravillosamente bien. Y me ha encantado la frase: no hay que ser apocalípticos, hay que ser científicos, ¿no? Bueno, ahí estamos, ¿no? Y por supuesto, como hemos visto en esta última mesa, también estupenda, toda la revolución tecnológica, ¿no? Esos cambios vertiginosos en las maneras de trabajar, en el campo, en el laboratorio, en los museos, toda la importancia de la innovación tecnológica para la protección, para el estudio y la investigación, para la difusión y la concienciación también. Y ahí también vuelvo a meter el papel de los museos arqueológicos, ¿no? En la investigación, en el reestudio de colecciones. Yo que hice en mis tiempos una tesis, ¿no? No de bota, sino de bata, ¿no? De reestudio de colecciones en los museos, pues en esa parte es esencial, ¿no? También la tarea, ¿no? De los arqueólogos y conservadores de museos en la protección y en la conservación y en la intervención en los bienes, y por supuesto en la difusión y en esa concienciación, y vuelvo a esa educación patrimonial. Por tanto, son inmensos, ¿no? Inmensos los desafíos. Por encima de todo, yo creo que querría destacar que la necesaria integración de la arqueología en todos los procesos de planificación energética, y la necesaria colaboración de los distintos perfiles profesionales. Yo creo que es la única manera de trabajar, ¿no? Porque esa interdisciplinaridad garantiza, bueno, no sé si garantiza, pero por lo menos hace posible que los proyectos sean sostenibles tanto ecológicamente como socialmente como culturalmente, ¿no? Y por supuesto la imprescindible colaboración público-privada, ¿no? Y el diálogo con las comunidades locales también. El patrimonio es una idea que ha sonado mucho, ¿no? Y puede ser un actor transformador dentro del modelo de desarrollo, pero tenemos que cuidarlo, no es renovable y es un recurso precioso para la historia de la humanidad, y tenemos que cuidarlo entre todos. Administraciones, gestores, arqueólogos que trabajan en empresas, que trabajan en centros de investigación, que trabajan en los museos, etc. En fin, que pensamos honestamente que la arqueología puede aportar a ese debate que es de enorme interés, muy pertinente hoy, sobre la energía, la sostenibilidad y los territorios. Bien, y para terminar ya, no me quiero extender, que ya estamos un poco, ¿no?, agotados a estas horas, insistir en esa necesaria colaboración público-privada en esta materia, y ahí enlazo con el agradecimiento de nuevo a todo el equipo de Red Eléctrica Española por su profesionalidad y su generosidad y su simpatía también, que también hay que decirlo, ¿no? Y ojalá podamos seguir colaborando en el futuro. Desde luego, a nuestra asociación de amigos de Amán y a su presidente, Gonzalo Ruiz Zapatero, que siempre está ahí y siempre nos apoya en todo y siempre nos permite seguir avanzando. Al equipo técnico del MAN, especialmente a la subdirectora, Carmen, que ha estado desde hace muchos meses trabajando este encuentro para que sea, yo creo, todo un éxito, y todo el equipo, Naira en la mesa, y Mercedes Fonseca y Mercedes Roa, que están por ahí en la trastienda, y Pilar, en fin, todo el equipo de comunicación y de gerencia también, que ha permitido que estemos, yo creo que a gusto, a los ponentes, ¿no?, a todo el equipo que ha venido y que ha participado desde otras comunidades autónomas. Espero que os hayáis sentido a gusto, como en casa, en el Museo Arqueológico Nacional. Eso para nosotros es importante. Y bueno, ojalá este encuentro sea el germen, este encuentro que ha sido un poco panorámica, ¿no? Con un pupurrí de temas, han salido muchísimos temas. Yo creo que ahora merece la pena asentarlo y profundizar, ¿no?, en otros formatos como un poquito más especializados, ¿no?, más centrados en temáticas concretas, porque hemos abierto muchísimas ventanas. Y simplemente recordaros, os emplazamos, os quedáis absolutamente invitados el día 12 de mayo,
lunes, o sea, enseguida, inauguramos la primera producción expositiva en nuestra sala de novedades arqueológicas en la que colabora Red Eléctrica Española, en este caso con la Junta de Andalucía, con la Consejería de Cultura y concretamente con el Museo Arqueológico de Sevilla. Inauguramos, seguro que habéis visto en el área de acogida, y si no, fijaos en el área de acogida y en la verja de Serrano, a ambos lados de la entrada del MAN, la exposición sobre el tesoro de Tomares, 12 de mayo. Así que os esperamos en el Museo Arqueológico Nacional. Muchas gracias.